Antes de iniciar, me gustaría que, como ustedes saben, hoy es un día muy importante para un país vecino de nosotros que es Venezuela, ¿no? ¿Cuántos saben que hoy es un día muy importante para ellos? Me gustaría que como iglesia nos uniéramos en oración y pudiéramos extender allí una oración y pedirle al Señor que tome el control de esta situación, de este país, y que sea sucediendo lo que Dios quiere que pase. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted quiere unirse conmigo a esta oración, por favor cierra allí sus ojitos y vamos a orar por ellos. Si puede levantar sus manitos al cielo y dígale: Señor, hoy te pedimos, Dios, como iglesia, Señor, hay varias personas de esta congregación, Señor, que también son de allá, son de Venezuela, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas tomando el control, Señor, de lo que está pasando allí en este país, Señor, el día de hoy, Padre, que nada de lo que quiere el enemigo, Señor, hacer tenga poder, tenga significado, Señor, sino que tú seas tomando el control, Padre. Hoy nos unimos en oración, Señor, pidiéndote, Padre, que manejes la situación, Señor, y que se haga, Padre, lo que tú quieres, Señor, que se haga tu voluntad, Padre, en el vecino país, Señor. Extendemos, Señor, una palabra de bendición sobre ellos, Señor, y te pedimos que tomes el control, Señor, y que toda cosa y toda decisión, Padre, sea amparada bajo tu voluntad en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que todo plan del enemigo, todo plan del maligno que se haya querido levantar en contra de este país, sea echado fuera, sea caído, sea derrumbado, sea tumbado hoy, Padre. Hoy te pedimos que seas rompiendo toda cadena en el nombre de Jesús y que haya libertad, Señor, en este país, Padre. Hay muchas personas también allí clamando, Señor, unidos, Señor, a una oración, pidiéndote que por favor, Señor, tomes el control de la situación, y nosotros nos unimos a esa oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. El Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bueno, tengo una palabra hoy para ustedes, una palabra muy bonita, y me gustaría que me acompañara al libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 37. Hay una historia muy particular que me parece muy interesante y de la que quisiera traerles hoy unas palabras. Génesis capítulo 37, vamos a leer desde el versículo 31 en adelante. Sí, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y la tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, el oficial del faraón, capitán de la guardia. Cierra allí sus ojitos y diga: Señor, por favor, háblame hoy. Hoy pongo y dispongo mi corazón, Señor, para que me hables, para que haya una palabra de transformación en mi vida, Señor. Que no salgamos de este lugar, Señor, como entramos, sino que seamos renovados y transformados, Señor, por el Espíritu de tu palabra, Señor.
que haya una transformación en nosotros, Señor, y hoy te pido, Señor, que todo lo que impide, Señor, el fluir de tu palabra, hoy sea echado fuera de este lugar y que podamos recibir tu palabra, Señor, y podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la historia de José. José es uno de 12 hermanos. Y este hombre no era muy querido por sus hermanos, y dice la palabra de Dios que lo tiraron en un pozo, y lo único que encontraron para convencer a su padre, que es Jacob, que luego usted de pronto, si ha leído la palabra de Dios en el Génesis, se encuentra que a Jacob le es cambiado su nombre por Israel. Pero la única manera que encontraron sus hermanos de convencer a Jacob, su padre, fue manchar la túnica con la sangre de bestias y mostrársela a su padre para que él reconociera que su hijo había muerto. Por eso a este mensaje que le he traído hoy le he titulado La túnica manchada. Mira, nosotros hemos oído escuchar muchas veces, y es un refrán popular, es un dicho popular, que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cuántos han oído escuchar eso? Mire, no pierda la esperanza es lo último que usted debe perder. Sin embargo, eso no es así en nuestra vida. La esperanza muchas veces es lo primero que perdemos. ¿Cuántos les ha pasado que les han dicho, no, pero usted no pierda la esperanza de que todo va a salir bien, de que algo va a pasar, de que seguramente las cosas se van a arreglar, pero usted de pronto ya ha perdido la esperanza? Usted dice, no, yo creo que eso ya no va a funcionar, ese negocio tal vez no se va a dar, de pronto no sé qué es, en qué momento, en qué ocasión has perdido la esperanza de que algo en lo que estabas esperando. Sin embargo, a veces perdemos la esperanza sin ver el final de lo que va a suceder. La palabra dice que la única manera que tuvieron los hermanos de José para convencer a su padre fue mostrarle la túnica manchada. La cosa es que hay varias cosas, o hay varias situaciones que me hacen reflexionar un poquito acerca de la esperanza. Lo primero es, ¿por qué Jacob pierde tan rápido la esperanza si lo que vio no fue a su hijo muerto, sino fueron sus vestiduras? ¿Por qué José de pronto se da por muerto solamente viendo su ropa? Usted puede ver ahí que Jacob entró en un luto terrible, y dice que él trataron de consolarlo y trataron de darle ánimo y de sostenerlo, pero él dice, voy a descender enlutado hasta la muerte. Tanto había sido la pérdida de la esperanza de Jacob que ni siquiera encontraba una esperanza en el futuro, sino que ya había terminado. Él dijo, yo voy a irme así hasta la muerte, voy a llorar a mi hijo hasta el final. Pero él sacó esa conclusión solamente viendo la ropa manchada de sangre. ¿Por qué había perdido la esperanza de volver a ver a su hijo si no lo había visto morir? Solamente había visto esa ropa untada de sangre. La pregunta es, ¿por qué perdemos la esperanza de algo? ¿Por qué perdemos tan rápido una esperanza en algo si no conocemos el final? Solamente podemos suponerlo, como le pasó a Jacob. Jacob supuso de inmediato que su hijo había muerto. Y entonces le hizo más caso a esa suposición y de ahí perdió toda esperanza. La pregunta que hoy te hago en esta mañana casi tarde es, ¿cuál es tu túnica manchada? ¿Cuál es la túnica manchada que te mostraron, que te hizo perder la esperanza? ¿Cuál fue o cuál es la túnica que te mostraron de pronto que te hizo perder la esperanza hacia el futuro?
Todos debemos reconocer en nuestra vida que nos han mostrado una túnica manchada. De pronto, no sé si fue en tu salud, o fue en tu matrimonio, o fue en tu trabajo, de pronto en tu relación. ¿Cuál fue la túnica manchada que te mostraron que tú dijiste, no, pues entonces yo perdí la esperanza? Porque lamentablemente a veces nos sucede y tenemos que identificar o tenemos que reconocer cuál es esa túnica manchada en nuestra vida. ¿Cuál ha sido esa túnica que nos han mostrado que nos hizo perder la esperanza? Alguna vez un hombre decía que normalmente llevaba una vida muy sana. Nunca se había sentido enfermo y siempre había estado muy bien. Pero cuando fue al doctor, cuando fue al médico, el doctor le dijo: usted se encuentra muy enfermo. Usted tiene una enfermedad muy grave y va a necesitar tratamiento. Y de momento ese hombre empezó a sentir la enfermedad y empezó a decir: no, yo creo que me voy a morir. Y perdió toda esperanza de vida. Y cuando le habían dicho que tal vez su vida podría prolongarse, él por dentro ya había muerto. Él ya había dicho: no, yo creo que ya no hay una esperanza de vida, porque ya la enfermedad llegó a mi casa y ahora yo lo único que me espera es morir. A veces un diagnóstico puede ser esa túnica manchada. De pronto ese valor definitivo de una persona al decir: es que esto no se va a arreglar, y entonces tú de inmediato pierdes cualquier tipo de esperanza. La pregunta es esa, es la pregunta que te deberías hacer hacia tu corazón. Deberías decir: bueno, ¿cuál es esa túnica manchada? ¿Qué fue eso que me mostraron? ¿Qué fue eso que me dijeron? ¿Qué fue eso que dijo una persona, un familiar, un médico o un diagnóstico? ¿Qué fue lo que hizo que yo perdiera la esperanza? Ahora, perder la esperanza es terrible para una persona. Cuando una persona pierde de por sí la esperanza, también ha perdido las ganas de vivir. Cuando una persona pierde su esperanza, también pierde las ganas de hacer cosas diferentes, porque parece a esa persona que nada puede mejorar, que nada puede ser igual, simplemente porque ha perdido todo tipo de esperanza. Pero yo creo que si tú estás sentado hoy aquí y estás en este lugar, porque en Dios no hay casualidades. Dios todo lo hace con un propósito. Si estás de pronto aquí sentado, es porque necesitas escuchar de parte de Dios que necesitas recuperar la esperanza. Necesitas recuperar la esperanza en aquello que habías perdido. Necesitas recuperar la esperanza de aquello que habías dicho: esto ya no va a funcionar. Me gustaría mostrarte un pasaje que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. Si puedes, acompáñame. Hay una historia muy similar, Hechos de los Apóstoles. Hay una historia muy parecida y le sucede al apóstol Pablo. Hechos capítulo 27. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 27 que Pablo se encontraba preso. Y Pablo debía ser llevado a comparecer en Roma junto al César. Sin embargo, ellos tenían que viajar, tenían que hacer un viaje en barco, tenían que atravesar el océano. Y sobre ese tiempo había muy mal tiempo para navegar. Inclusive en versículos anteriores Pablo se refiere a la compañía con la que él estaba, que se llamaba la Augusta, a cargo de un centurión llamado Julio, y les dice: no es bueno que nosotros viajemos en este momento, porque si viajamos vamos a naufragar. Sin embargo, era tanto el afán que tenían que llevar a Pablo a presentarlo a ese lugar, que ellos decidieron viajar.
Y en ese viaje prácticamente se les juntó lo que había pasado, que era esos vientos y esa tormenta, y dice la palabra que ellos los atrapó. Y por aquí en capítulo 27, versículo 15, solamente para darle un poquito de contexto, de contenido, dice, y desde el versículo 13 inclusive usted encuentra eso, dice que y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En el versículo 16 dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una fuerte o una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y mire esto en el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué habían perdido ya? La esperanza. Ellos, aquí de la palabra dice que no apareciendo ni el sol, de apareciendo estrellas y acosados por una tempestad, simplemente perdieron toda ¿qué? Toda esperanza. ¿Cuántos nos pasa lo mismo? Para ellos este era su túnica. Ellos dijeron no podemos ver el sol, y para ellos la luz del sol en medio de la navegación era fundamental. Porque en ese tiempo no es como ahora que usamos radares o usamos ultrasonidos o usamos de pronto muchos instrumentos para navegar mar adentro. Ellos tenían que guiarse con el sol, y si no podían guiarse con el sol, tenían que hacerlo con las estrellas. Ellos tenían que mirar las estrellas y reconocer las constelaciones para poder saber hacia dónde se dirigían. Pero como ya no había ni sol ni había estrellas, todo estaba tapado por el tema de la tormenta, dice la palabra que ellos perdieron toda esperanza. Esta es una historia muy parecida a lo que le había pasado a Jacob al saber que había perdido a su hijo. También había perdido toda esperanza de haberlo visto, de volverlo a ver en algún momento. ¿Cuántos de pronto nos pasa lo mismo? ¿Cuántos de pronto nos pasa que de pronto ya no podemos ver algo? No podemos reconocer algo, no podemos ver la luz, como dice ahí, no viendo ni el sol ni las estrellas, y perdemos la esperanza. Otro, inclusive si usted lee textos más atrás, versículos más atrás, dice la palabra que como ya no podían combatir contra la tormenta, se dejaron llevar. Eso es gravísimo cuando tú empiezas a dejarte llevar de los problemas, cuando empiezas a dejarte llevar de los pensamientos, cuando te empieza a abrumar tantas cosas y tú simplemente sueltas el control y te dejas llevar. Prácticamente eso también va relacionado con la pérdida de la esperanza. Ahora, ¿cómo puedes recuperar tu esperanza? ¿Cómo puedes recuperar la esperanza que habías perdido? Primero tienes que reconocer que necesitas escuchar la voz de Dios. Mire, en el versículo 21, Pablo les dice a su compañía, los que iban con él, les dice, yo se los había advertido. Mire lo que dice en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo, habría sido
por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? En otras palabras, Pablo les estaba diciendo: yo se los advertí. Yo les dije que si salíamos, yo les dije que si nos íbamos con esta tormenta, las cosas no iban a salir tan bien. ¿Quién te dice a ti o quién te empieza a advertir del peligro? ¿Quién es el que en tu vida te advierte del peligro? Su nombre es el Espíritu Santo. Cuando tú estás en medio o cuando estás a punto de asumir algo o de tomar alguna decisión o de ir por algún camino, siempre va a haber una voz de Dios, una voz de parte del cielo que te va a advertir. De pronto a través de un familiar, a través de una persona conocida, a través de inclusive la misma palabra, Dios siempre va a tratar de advertirte. No lo hagas. Si lo haces vas a salir lastimado, si lo haces te va a doler, si lo haces vas a tener que enfrentar cosas que no querías enfrentar. Lo que pasa es que nosotros en nuestra condición a veces somos demasiado tercos y queremos hacer las cosas como nosotros nos parece. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está tratando de convencerte y de direccionarte para que vayas por donde Dios te quiere llevar. Ahora, una de las consecuencias y las consecuencias más delicadas cuando no logras escuchar la voz del Espíritu Santo, precisamente es que tienes que enfrentarte a situaciones, a problemas, a ocasiones que tal vez hagan que pierdas la esperanza. Así que una de las cosas más importantes es primero aprender a escuchar la voz del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Muchos nos falta escuchar más la voz de Dios. La segunda cosa que tienes que tener en cuenta para poder recuperar tu esperanza, para poder volver a tener esperanza en algo, es tener una buena actitud. Dilo conmigo, tener una buena actitud. Mire lo que Pablo les dice en el versículo 22, capítulo 27 de Hechos. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 22. ¿Qué les dice Pablo? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Qué es lo primero que les dice Pablo a los que iban con él? Tengan buena actitud, tengan buen ánimo, enfrenten las cosas con buena actitud. Usted no ha visto personas que tienen una actitud terrible, que todo lo quieren enfrentar las cosas siempre con una pésima actitud. Claro, cuando tú seguramente has perdido la esperanza en algo, cuando has perdido la esperanza de vida en algo, cuando has perdido algo, seguramente eso afectará tu carácter, seguramente eso afectará tus emociones. Pero también la palabra dice que Él nos ha dado espíritu de dominio propio, de poder controlar nuestras emociones, de poder controlar nuestro carácter y enfrentar las situaciones con una buena actitud. Y esto no significa que siempre debas tener una actitud positiva ante las cosas, pero sí enfrentarlas de la mejor manera, haciendo lo mejor posible, poniendo tu mejor cara y siendo tu mejor versión, siendo la mejor versión de ti mismo. Lamentablemente nos gusta enfrentar las cosas siempre siendo nuestra peor versión, siempre de pronto enfadándonos contra las personas que a veces ni siquiera tienen la culpa de lo que nos está sucediendo. A veces perdemos la esperanza en algo y lo más fácil es culpar a alguien y descargar nuestra ira con alguien. Pero siempre
la palabra de Dios, y Pablo también les decía a ellos, los exhorto a que tengan buen ánimo. Jesucristo mismo también, cuando se encontraba con sus apóstoles, les decía: no teman, tengan buen ánimo. El buen ánimo tiene que ver con la buena actitud. Yo creo que tú has escuchado esa frase. Hay personas que pueden ver el vaso medio lleno, pero otras personas ven el vaso medio vacío. Una cosa que debes tener en cuenta para poder recuperar tu esperanza es esa: tener una buena actitud, siempre ver las cosas de otra manera, con otra perspectiva, pensando siempre en que si tú estás conectado con Dios, Dios te va a sacar adelante, aunque estés pasando por situaciones que no quieres enfrentar. Aunque tal vez hayas perdido la esperanza, toda esperanza en algo, aunque de pronto tú hayas puesto mucha fe y mucha energía en algo que querías que se diera y no se está dando y todo está saliendo mal, de pronto no están marchando bien las cosas, lo más importante es que al menos tengas una buena actitud. Lamentablemente hay personas que tal vez no les gusta su trabajo y de pronto tuvieron que trabajar ahí una temporada mientras de pronto las cosas se arreglaban o se arreglan mejor. Pero el hecho de que de pronto esa persona trabaje en un lugar donde no quiere trabajar o no le gusta, no significa que debas ir a trabajar con una mala actitud. Recuerda que tú tienes el carácter de Cristo. Recuerda que tú tienes la mente de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que todo el tiempo, con tus palabras, con tus acciones, con todo lo que haces, reflejas cómo se está formando el carácter de Cristo en ti. Entonces, una cosa muy importante es siempre tener una buena actitud. Hay personas que tienen una pésima actitud. Hay personas que todo el tiempo tienen una muy mala actitud. Mire, alguna vez yo recuerdo tanto que estaba ahí en Bogotá y tomé un taxi para ir de un lugar a otro porque tenía que ir muy lejos. Y en ese tiempo yo no tenía carro y tampoco tenía moto. Y entonces yo tomé un taxi y inmediatamente me subí, le dije: voy a ir hacia tal dirección, y él me dijo: súbase, y yo empecé a ir con él, y él empezó a hablar, y cada palabra que decía me empezó a dar como mal genio, porque todo el tiempo decía: es que esto está terrible, es que este país, es que este trancón, es que esto, mire estas autopistas, es que mire todo esto, qué actitud tan horrible. Fue tanto que ya yo me estaba enfadando también, me estaba poniendo de mal genio. Tanto que yo tuve que decirle: Señor, la verdad yo voy hasta aquí y si quiere ya déjeme aquí. Porque la mala actitud no solamente logra a veces dañarte a ti, sino que también puede dañar a otros. También una mala actitud puede dañar a otras personas, puede lastimar a otras personas. Es muy malo que tengas una pésima actitud. Mira, el mismo Jacob, dice la palabra, que fue afectado negativamente por lo que había pasado. Dice la palabra de Dios que inmediatamente trataron de consolarlo, trataron de llevarle un mensaje positivo, y él dijo: voy a guardar luto hasta morir. ¿Cómo se ve una persona que todo el tiempo está guardando un luto? ¿Cómo se ve? Se ve mal. ¿Cómo estás enfrentándote a las cosas que todo el tiempo tienes? ¿Con qué actitud? Claro que seguramente muchas situaciones van a afectar nuestro carácter. Era apenas lógico que Jacob sintiera dolor por la pérdida de su hijo. Pero no puedes, simplemente por eso tienes que enfrentar toda la vida teniendo una pésima actitud. Porque tú no conoces el final. Porque tú no conoces lo que Dios va a hacer contigo al final. Pero Dios sí sabe cuál es y cuál va a ser tu final.
De pronto te enfrentas a una actitud pésima y estás teniendo una muy mala actitud y vas a enfrentar las cosas así porque perdiste la esperanza, porque ya dijiste, es que ya no hay nada que hacer, es que yo ya perdí cualquier esperanza de que esto funcionara y no sabes lo que va a pasar al final de tu vida, pero Dios sí sabe lo que va a pasar. De pronto una persona te dijo, te mostró esa túnica manchada de sangre. De pronto una persona te mostró esa túnica llena de sangre y te hizo perder la esperanza. Pero Dios sí sabe qué va a pasar al final de tu vida. Entonces no tienes por qué enfrentar las cosas con mala actitud. Tú no sabes qué planes tiene Dios para ti. No sabes qué está pensando Dios de ti. La palabra dice que solamente Él conoce los pensamientos que tiene acerca de ti. Pero también su palabra dice que son pensamientos de bien y no de mal. Para darte lo que tú necesitas, lo que Él espera de ti. ¿Por qué tienes esa actitud? ¿Por qué estás tomando esa actitud? Si tú no sabes al final qué es lo que Dios va a hacer. Tú solamente estás viendo la túnica manchada de sangre, pero no estás viendo al final del camino cómo van a ser las cosas. Hubiera sido lógico de parte de Jacob tener el luto durante toda su vida si hubiera visto con sus ojos morir a su hijo. Pero Jacob nunca lo vio morir. Solamente vio la ropa manchada. ¿Por qué a veces empiezas a tener una pésima actitud si no has visto todo lo que Dios va a hacer? Y no conoces el final, sino solamente conoces algunas circunstancias que te han salido mal. ¿Por qué empiezas a asumirlo con una mala actitud? Por eso Pablo decía, tengan buen ánimo. Pero además eso venía acompañado, tengan buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente en la nave. Es decir, no iba a haber ninguna pérdida de muerte, sino solamente con relación a lo material. Otro segundo aspecto que necesitas para recuperar la esperanza, además de tener un buen ánimo, es no alejarte de Dios. No te alejes de Dios. ¿Cuántas personas de pronto al medio enfrentan una situación, se estrellan con algún problema que les hace perder la esperanza en algo e inmediatamente la solución es no volver a saber de Dios? De una u otra manera estás culpando a Dios de lo que te pasó, de lo que te está pasando. No te alejes de Dios, al contrario, cuando estás pasando por adversidades, cuando estás pasando por inconvenientes, lo mejor que puedes hacer es acercarte más a Dios. Acércate mucho más a Dios. ¿Sabes por qué Pablo exhortaba a las personas que estaban con él a que tuvieran buen ánimo? ¿Quiere que le diga por qué? Mire en el versículo 23 por qué Pablo estaba tan convencido y les estaba diciendo tengan buen ánimo. En el versículo 23 lo dice. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 27, versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? Ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Con quién había estado Pablo? ¿Con quién había estado Pablo esa noche? Con Dios. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mire lo interesante. Lo que Dios le había dicho a Pablo es
Lo que Dios le había dicho a Pablo era: es necesario todo esto que está pasando, porque al final yo te voy a llevar al final de ese camino y ninguno de los que está contigo va a morir. Yo te he concedido a todos los que van contigo. Esta gente venía en ayuno, toda esta gente no había comido, toda esta gente no tenía fuerzas, toda esta gente venía. Muchos venían de la cárcel y sin embargo a Pablo Dios le dijo: ninguno de los que viene contigo va a morir. Lo que pasa es que nosotros nos apresuramos de pronto a suponer el resultado. No sé si te ha pasado, pero casi siempre asumimos un resultado sin conocer lo que Dios puede hacer. A veces simplemente interpretamos un resultado, interpretamos un problema, interpretamos una situación y de una vez sacamos la conclusión y decimos: nada se puede arreglar. Pero no conoces lo que Dios puede hacer. De una u otra manera ves la túnica manchada y supones que hay muerte, pero lo que no estás viendo es que donde hubo muerte, Dios puede hacer vida. Que donde hubo un problema, Dios puede hacer una transformación. De pronto alguien te dijo: es que ese matrimonio ya no se va a arreglar. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué puedes saber? ¿Cómo puedes anticipar ese resultado? Es que esta persona ya no tiene salvación. El diagnóstico es que le quedan unos meses de vida. ¿Y tú qué sabes? Si el único dueño de la vida, ¿quién es? Es Dios. Es que esta persona entró en una ruina profunda y su vida se va a volver miserable. ¿Y tú qué sabes? Si la palabra dice que el dueño del oro y de la plata es nuestro Padre, ¿quién sabe? ¿Y quién puede anticiparse a un resultado? La palabra decía, en su palabra le decía a Dios a Pablo: mira, es necesario que vayas a donde yo estoy esperando que llegues. Y no vas a morir. Por eso mismo Pablo tuvo que pararse y decirle a los que estaban con él: tengan buena actitud. ¿Sabes por qué Pablo tenía la capacidad? Podía decirle a las personas que iban con él que tuvieran buena actitud. Porque Pablo tenía, y escuche esto, Pablo tenía una relación con Dios. En medio de esa tormenta en donde acabamos de leer, no había sol, no había estrellas, no había nada que los pudiera acompañar, en donde ellos se habían dejado llevar de la tormenta, en donde ellos habían perdido toda esperanza de salvación. Pablo se acercó ¿a quién? A Dios. Y Dios le dijo: tranquilo, nada les va a pasar. Lo que más me impresiona es lo que Pablo dice, o lo que Pablo les dice a ellos. Pablo les dice en el versículo 25: por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios. Estás viendo mal el camino, estás viendo mal el problema, estás viendo mal esa enfermedad, estás viendo mal esa relación, estás viendo mal ese matrimonio. Te han mostrado esa túnica manchada de sangre. Lo que tienes que hacer para recuperar tu esperanza es levantarte con buen ánimo, con buena actitud y decir: yo confío en Dios. Que tú puedas levantarte y decir como dijo Pablo: mi esperanza está puesta en Dios. Que este hombre te dijo, que este resultado te dijo, que esta persona te dijo, que este hechicero o brujo o situación te dijo. Lo que tú tienes que saber es que la última palabra no la tiene el médico, la última palabra no la tiene un especialista, la última palabra la tiene Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios es quien tiene la última palabra. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza de que algo pueda cambiar, de que algo pueda suceder. Porque si alguien sabe
cómo va a terminar tu vida, si alguien sabe lo que pensó para ti, ese es Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué ves esa túnica manchada y dices, ya no hay nada que hacer? Acércate a Dios. Mire, y con esto voy terminando, lo que dice en Génesis capítulo 48. En Génesis capítulo 48, hoy a Jacob le tocó, a Israel le tocó darse cuenta que había guardado luto, que había tenido una pésima actitud durante casi todo el tiempo que estuvo allí antes de que fuera llevado a Egipto, sin ninguna necesidad. Mira lo que dice en Génesis capítulo 48, capítulos un poquito más adelante de lo que habíamos leído al principio. Habíamos leído en el capítulo 37, capítulos más adelante. Génesis capítulo 48, mire lo que dice, versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 48, versículo 11. Y dijo Israel a José. ¿Quién era Israel? Era Jacob, el papá de José. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Oh, impresionante, impresionante. ¿Sabes lo que pasó con Jacob? Volvió a ver otra vez a su hijo cuando él había pensado que nunca lo iba a volver a ver, y no solamente pudo ver el rostro otra vez de su hijo, sino que también conoció a sus nietos. Lo que Dios te está diciendo hoy, con esto ya quiero ir terminando, lo que Dios te quiere decir hoy es: ¿por qué has perdido la esperanza? ¿Por qué has perdido la esperanza? No pierdas la esperanza, porque al final eso de lo que tú perdiste la esperanza, eso que tú dijiste o pensaste que no lo ibas a volver a ver, que ya lo habías perdido completamente, Dios te lo permitirá ver otra vez y te permitirá ver el doble de lo que perdiste. No pierdas la esperanza, porque Dios tiene el control. La palabra dice que el mundo está en el hueco de la palma de su mano. Solamente Dios sabe los planes que tiene para ti. No pierdas la esperanza, porque solamente Dios conoce lo que quiere hacer contigo al final. El único ser, la única persona que conoce tus planes y lo que conoce lo que quiere hacer contigo es Dios. ¿Por qué pierdes la esperanza? No pierdas la esperanza, porque solamente Dios al final te va a permitir ver lo que habías perdido. Si Dios te trajo hasta aquí hoy, es para decirte: necesitas recuperar la esperanza. Yo no sé si tú has perdido la esperanza de algo. No sé si tú hayas perdido de pronto la esperanza en algo, hayas perdido de pronto el enfoque, hayas dicho: no, esto yo creo que ya no va a pasar, esto no va a suceder, esto ya no tiene una solución, esto ya no tiene un arreglo. Los doctores dijeron, el médico dijo, el especialista dijo, la persona dijo, el psicólogo dijo, quien sea que haya dicho, quien sea que te haya dicho eso, no tiene la última palabra. No pierdas tu esperanza, no pierdas tu esperanza, porque al final Dios sabe lo que quiere de ti. Y también quiero decirte algo, y es que tal vez de pronto perdiste la esperanza en un sueño, en alguna visión. Tal vez algo tenías y perdiste la esperanza y dijiste: esto ya no va a pasar, esto no va a ser. De pronto ese sueño o ese proyecto que tenías tal vez ya no se esté dando. Tal vez tú hayas perdido la esperanza de que tal vez eso se dé. De pronto eso no se haga realidad. Pero escucha esto: lo que Dios soñó para ti,
Eso sí se va a hacer realidad en tu vida, en la vida de tus hijos y en la vida de tu familia. Pase, lo que Dios quiere hacer contigo, lo va a hacer por encima de cualquier diagnóstico, por encima de cualquier persona, por encima de cualquiera que haya querido decir que no iba a suceder. Donde alguien te dijo que no había nada, Dios te dice: yo voy a hacer algo impresionante contigo. Recibe esa palabra de parte de Dios. De pronto Dios te está diciendo hoy: no pierdas tu esperanza, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza, porque Dios va a hacer cosas impresionantes. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13: pero ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué permanece? ¿Qué debe permanecer en ti? La fe, la esperanza y el amor. También dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 31: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No sé en qué has perdido tú la esperanza, pero Dios te está diciendo hoy: recupera tu esperanza, recupera la esperanza que perdiste, porque yo voy a hacer algo precioso contigo. Tú no sabes qué es, pero Dios sí sabe qué es. Dios hoy te puede levantar. Dios puede levantar. La palabra dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos te levantará tu economía, levantará tu salud, levantará tu familia y te levantará a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor? Ponte allí sobre tus pies y vamos a terminar. Si puedes allí cerrar tus ojitos, levantar tus manos al cielo. Si de pronto en algún momento perdiste la esperanza en algo, qué sé yo, de pronto qué está afectando tu vida, qué te está afectando, si de pronto fue un problema, si de pronto fue algo malo, alguna situación, no sé cuál es la túnica manchada que te mostraron en algún momento que te hizo perder la esperanza. Pero lo que Dios te dice hoy es: eso que había muerto resucitará. Eso que se había muerto, aquel proyecto que había muerto, aquella situación, aquella esperanza pequeña que tenías, resucitará. Levanta tus manitos al cielo y empieza a adorar al Señor y dile: Señor, gracias Señor, porque me has traído hasta este lugar con un propósito, Señor, porque tú me has mostrado, Señor. Gracias, Señor, porque tú me has revelado, Señor, que te necesito, Señor, más que a nada. Una de las cosas que usted necesita es reconocer que no puede solo, que necesita de Dios, que necesita acercarse a Dios. Levante sus manitos al cielo y adore al Señor, porque la palabra dice que allí donde hay 2 o 3, Él ha prometido estar, y yo sé que Dios está aquí hoy. Y usted lo único que necesita es acercarse a Él, acercarse a Dios y decirle: Señor, yo te necesito. Señor, tal vez perdí mi esperanza, Dios. Tal vez perdí la esperanza de que esto se dé, esto que yo soñé se dé. Este plan que tengo, Señor, este proyecto que tenía, Señor, yo ya perdí la esperanza. Señor, tal vez algún médico, algún doctor, algún especialista me dijo que yo ya no me iba a sanar. De pronto algún médico, algún especialista dijo que ya no había para mí una esperanza. Señor, perdóname porque tal vez perdí, y como dice la palabra, nos dejamos llevar. Soltamos, Señor, las riendas y dejamos que el viento y el agua nos llevaran.
Pero hoy, Señor, y si usted puede decírselo al Padre, usted puede levantar sus manos y adorar y decirle: pero hoy, Señor, yo me acerco a ti. Y así como dijo Pablo, Señor, así como dijo el apóstol, hoy me paro y digo: mas yo en ti confío. Mi confianza está puesta en ti. La palabra de Dios dice que aquellos que esperan en Jehová no serán avergonzados. Yo he esperado en ti, Señor. Yo confío en lo que harás. Mi confianza está puesta en ti. La palabra dice que alzaré yo mis ojos a los montes y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero también dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy nos acercamos a ti, Señor, y confiamos en tu palabra, confiamos en ti, Señor. Y no importa lo que hayan dicho otras personas, no importa lo que otros hayan dicho, no importa esa túnica manchada de sangre que nos mostraron, nosotros confiamos en ti. Nosotros sabemos que tú tienes el control y que tú vas a hacer con nosotros lo que quieres hacer, porque nuestra vida está en tus manos, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Si en algún momento perdimos la esperanza, hoy resucita y decimos nuevamente: yo confío en ti, Señor. Mis planes están en ti. Mis sueños están en ti, Señor. Todo lo que somos, lo que vamos a hacer, depende de ti, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, como dice tu palabra, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hoy nos levantamos y vamos hacia ti, Señor, porque tenemos una esperanza viva en lo que harás, Padre. No habrá nada, Señor, que nos pueda detener, porque confiamos en lo que vas a hacer, Señor. Y aunque las cosas se vean mal, aunque las cosas se vean de pronto difíciles, aunque se vea que las cosas no están marchando, aunque se vea que las situaciones están saliendo mal, sabemos que no vamos a ser avergonzados, que vamos a salir adelante, porque tú nos vas a sacar en victoria, tú nos vas a llevar adelante, dice tu palabra, Señor. Confiamos en ti, nuestra esperanza está puesta en ti, el autor y el consumador de la fe. Gracias, Señor, te adoramos hoy, te exaltamos, Señor, porque tú eres santo, 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 santo eres tú, Señor. Te adoramos, Dios, te exaltamos a ti, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor, te adoramos a ti.